Muy bien, hoy decidimos hacer un video que creo que es sumamente importante para todos ustedes, ya sea que usted sea un vendedor o sea un comprador. Y este video cuenta con la participación de Virginia Pereira, que está con nosotros. Ella es miembro de nuestro equipo, lleva ya varios años haciendo esto. Y la labor tan importante de Virginia tiene que ver con las cosas que ocurren entre el momento en que un contrato de una casa es firmado, sea que la estemos vendiendo o sea que la estemos comprando, desde el punto de la firma del contrato hasta el momento del cierre, cuando ya todo se termina. Es decir, que es la última fase principal del negocio. Virginia, todos los días, múltiples casos y contratos ha manejado, o sea que tiene una experiencia extraordinaria en esto. Y nosotros juntos identificamos unos 6 grandes pasos que ocurren dentro de lo que ella hace. Entonces quisiera preguntarles sobre aspectos de esos para que ustedes escuchen directamente de ella y sepan que cuando estén en contrato y en trabajos con nosotros, la voz de Virginia y la cara detrás de la voz va a ser la de ella. Pero sobre todo que ustedes entiendan todo lo que hay que manejar en el medio de un contrato, lo importante que es y que nosotros nos encargamos de eso. Así que gracias por todo lo que haces todos los días y por estar aquí. Que yo sé que no es lo que más acostumbra, porque Virginia es el tipo de personas que siempre está al otro lado del teléfono. Y cuando se encuentra con los clientes, todos son tratando de encontrar cuál es la cara que corresponde con esa voz. Esa es Virginia Pereira. Sí. Originalmente de Venezuela, además, que quede claro, ¿verdad? Sí, venezolana. Así es. ¿Cuáles son esos aspectos más importantes, Virginia, que tú destacas en ese día a día cuando estás manejando las transacciones desde el contrato hasta el final? Y luego empezamos a hablar de alguna de ellas. ¿Quieres hablar de alguna en especial inicialmente o repasarlas? Pues sí, cuando un cliente queda bajo contrato, yo recibo la copia del contrato con una cantidad de documentos que se deben revisar y pues lo primero que uno hace es verificar que toda la información esté correcta, que los nombres estén escritos correctamente, que no haya ningún tipo de error en las fechas y pues si hay que hacer algún arreglo hay que mandarlo para firmas, para iniciales y todo eso. Y una vez que ya se ha revisado el contrato, se busca la propiedad y dependiendo del tipo de propiedad, entonces se determinan cuáles son las inspecciones que están recomendadas para esa propiedad, porque no todas las propiedades son iguales. O sea que el cliente, primero que nada, recibe una recomendación de parte tuya en torno a cuáles serían esas inspecciones que debería tener en cuenta y decidir si las hace o no. Correcto, entonces yo envío un email general, como con un email de bienvenida, donde le dejamos saber si es una compra o una venta, pues dependiendo del tipo de transacción. Si es compra con crédito, entonces se le dan como algunas recomendaciones a nivel económico y que se tiene que mantener en comunicación con el lender. Y en ese email también les doy la información sobre las inspecciones, ya yo habiendo conversado con alguno de los inspectores que normalmente usamos, y le explico en ese correo pues de qué van las inspecciones y cuál es el precio para que ellos puedan decidir cuáles quieren hacer. En ese correo también se manda información sobre obtener un seguro para la propiedad y si quieren un home warranty para si es una casa usada. Ok. Voy a aclarar algo de lo que ha dicho Virginia y es que las inspecciones aquí en Carolina del Norte no estamos hablando de inspecciones que la ciudad, el condado requieran. Estamos hablando de que son inspecciones opcionales. Normalmente los bancos, la mayoría no requieren inspecciones excepto 1 o 2 lenders que requieren la de termitas. Así que todas estas inspecciones son opcionales, privadas para que usted como comprador en este caso, o si el vendedor lo quiere hacer antes de listar la casa, cumpla como con ese periodo de la debida diligencia en donde quieren asegurarse que lo que están vendiendo o comprando está en las condiciones correctas, ¿ok? Correcto. Dale. Entonces, inspecciones, ya que tocaste eso, ¿cuáles usualmente son esas inspecciones, como ese menú de inspecciones? Entonces, las más básicas o las principales sería la inspección general de la propiedad, donde se revisa la casa por dentro y por fuera, la inspección de termitas, si es una casa usada, porque si es casa nueva no se requiere, y la de gas radón. Esas son las 3 principales que normalmente se manejan. Ya dependiendo de la propiedad, entonces se puede hacer inspección del pozo de agua, el test de la bacteria del pozo de agua, se puede hacer del pozo séptico,
alguna que requiera la condición de la casa en específico, si tiene algún problema estructural, pues con un ingeniero, y el survey de las medidas del terreno. Importante en el tema de termitas, recuerden que en el caso de Carolina del Norte, aproximadamente un 30% de las casas pueden contener termitas. ¿Por qué? Porque tenemos humedades, niveles de humedad muy altos, y eso es lo que atrae las termitas. Así que es un tema sumamente importante porque pueden tener daños estructurales. Sí, entonces el reporte de termitas, además de que ellos inspeccionan por si hay insectos que se comen la madera, también miden los niveles de humedad en los crawl space sobre todo, y también pueden detectar si hay algún tipo de problema en la estructura. Ok. Que incluso es importante lo que acabas de mencionar, porque cuando dices insectos que comen madera, no es solo termitas. No. Resulta que hay abejas que comen madera, hay otra serie de bichos que lo hacen. Entonces ellos hacen esa evaluación completa. ¿Nos podrías, Virginia, dar una idea general de precios para más ese tipo de qué vale un survey, qué vale una inspección de termitas, qué vale el radón, para que la gente se lleve una idea de eso? Sí, en este momento, bueno, va a depender mucho de la medida, del tamaño de la casa. Ajá. Y si tiene estructuras que no están pegadas de la propiedad, son Okay. estructuras adicionales. Entonces, las inspecciones generales deben de ir entre el rango de los 375 hasta los 450, $500, posiblemente dependiendo del tamaño de la casa. Las de termitas van entre 75 y 120. La de gas radón debe estar entre 125 y 175. Y Surveys. pozo de agua y séptico está como 650 si se hace juntos. Ellos hacen un paquete a veces, puede ser por separado. Los surveys sí es algo que es difícil dar un estimado porque va a depender mucho también del trabajo que tenga que hacer el surveyor investigando el título de esa propiedad. Cuando son propiedades que tienen títulos muy viejos, entonces ellos tardan más sacando los récords públicos y entonces son más costosas, pero deben ir más o menos entre los 650 y los 1200. También depende del tamaño del terreno. Un rango bastante amplio, definitivamente. Como se podrán dar cuenta, en el tema de inspecciones hay un rango bastante grande y usted podría estar sumando los números que Virginia nos está dando, y si está comprando una propiedad que está en el área rural, donde tienen un tanque séptico para el desagüe, tienen pozo de agua, entonces usted está diciendo, wow, voy a terminar en $2,000 de inspecciones. Probablemente sí. El punto es que son opcionales, usted lo decide, nosotros la recomendamos, pero si usted está comprando, póngase una propiedad de $400,000, compárelo en proporción a al bien que usted compra versus los riesgos de que el día de mañana usted no haga la inspección y algo le funcione mal y solo una reparación pueda costarle mucho más de las inspecciones. Así que es una perspectiva que debemos mantener y por eso se vuelve sumamente importante. Sí. Hay inspecciones que tú has mandado a hacer en algunas de las transacciones diferentes a las que me acabas de mencionar, casos muy específicos. Ya mencionaste el del ingeniero, temas estructurales. Sí. ¿Han salido otras como aire acondicionado, calefacción? No, de ese tipo no. Hubo un cliente que estuvo interesado en saber sobre una inspección para una piscina, pero a la final decidió muy pues específico, no hacerla, pero sí. Los inspectores con los que nosotros trabajamos son personas muy profesionales que hacen muy bien su trabajo y que pueden conseguir todo ese tipo de inspecciones. Además nos aseguramos siempre o casi siempre de que son inspectores bilingües, así que este canal es en español, pero todo el equipo nuestro es bilingüe y la mayoría de los inspectores también son bilingües, lo cual facilita y usted elige el idioma que usted prefiera para comunicarse. Hay algunas otras inspecciones raras que algunos piden de vez en cuando, solo por mencionarlas, que tienen que ver con si las casas fueron construidas antes del año 1978, si tienen pintura, plomo en la pintura, y pueden haber unas de manera muy específica. El gas radón habías dado el precio, ¿verdad? Que es algo que más o menos vemos aquí. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos las principales en inspecciones. Sí, son las más comunes. ¿Algo más que adicionar en el tema de inspecciones o ahí tenemos el paquete más o menos entero para los que nos siguen? Sí, es importante tenerlas en consideración porque en realidad es la única manera de conocer el estado actual en el que está la propiedad y eso nos ayuda, dependiendo de cómo se haya hecho la negociación del contrato, a hacer solicitudes por reparaciones. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso de inspecciones? Dependiendo
dependiendo de cómo está el mercado y la disponibilidad de los inspectores, pero tal vez en 7 a 10 días ya pudiéramos tener todos los reportes necesarios. Y acabas de mencionar negociaciones. Entonces resulta que con los resultados de esos reportes de inspección, escritos, fotos y todo, se hace una negociación. Sí. En favor del comprador, en el caso cuando representamos compradores. Sí. Claro. ¿Y qué resultados son los que tú acostumbras ver? Es decir, no me refiero a cifras específicas, sino a cómo beneficia el resultado de esto a los compradores. ¿Qué has visto? Entonces, para poder hacer una negociación de ese tipo, se requiere presentar copias de los reportes, y los reportes tienen que venir con inspectores que tienen licencia, porque si no, pues no son tomados en cuenta. Y en base a lo que sale en el reporte, pues siempre se busca, nosotros aquí en la oficina los revisamos y buscamos cuáles son de los resultados las cosas más importantes. Muchas gracias por ver nuestros videos y seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, TikTok, Instagram. Además, en nuestro sitio web de corralesre.com, corralesre.com, donde también puedes hacer búsquedas de viviendas y de casas aquí en la zona del Triángulo, en Carolina del Norte. Por favor, necesitamos que tomes pasos para registrarte y activar la campana que te permite recibir las notificaciones cada vez que sacamos un programa, un video, una oferta especial para ustedes. De la misma manera, quiero invitarte a que nos sintonices ahora, todos los miércoles a las 12:30 del día, en nuestro nuevo programa, un podcast en vivo que se llama Camino a tu Hogar, resolviendo tu caso de bienes raíces. Todos los miércoles a las 12:30 del día. No dejes de seguirnos en vivo por YouTube o por Facebook Live.